Bien, como tal, nuestro grupo se encuentra conformado por Ginette Sánchez, Fernando Álvaro, Carolina Gutiérrez y quien les habla, Viviana Huertas. Como tal, nuestro tema de exposición es la política fiscal en Colombia. A continuación tenemos como tal el problema que nos planteamos, que cuáles son los objetivos de la política fiscal del gobierno vigente que influyen en los presupuestos y las dinámicas económicas del país. El objetivo general en el que basamos como tal esta exposición es analizar la base fundamental de la propuesta política fiscal enfocada en disminuir las exenciones inequitativas y la ilusión tributaria para lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social a través de ajustes del sistema tributario. A continuación tenemos como tal el marco conceptual en el que describimos como tal los conceptos más relevantes para entender un poco acerca de la política fiscal y cómo esto impacta en las finanzas estatales. Partimos como tal de cuál es la definición de política fiscal. Esta es un conjunto de acciones gubernamentales que se refieren fundamentalmente a la administración de los instrumentos para modificar como tal los parámetros de ingresos, gastos y asimismo el financiamiento del sector público. La política fiscal se genera a través de estrategias y medidas que el Estado implementa, generalmente como tal por la parte tributaria, no solamente para generar recursos, sino también para administrar de forma eficiente dichos recursos. Dentro de los ítems más importantes como tal que tiene la política fiscal, tenemos como tal que ataque las problemáticas que tiene como tal el Estado. En el caso de Colombia tenemos que sus enfoques más que todo van hacia la reducción de pobreza, apoyo a la actividad económica, disminución de la relación de deuda, el manejo eficiente como tal del gasto social, el cual se ve financiado como tal de los impuestos, y asimismo la financiación del gasto, siendo este de manera eficiente como tal para generar un apoyo a la proyección social y a los programas que como tal generan un ambiente mejor de bienestar para los colombianos. Tenemos que como tal el sistema de impuestos, que como tal es uno de los ejes fundamentales de la política fiscal, se encarga como tal del crecimiento y la equidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal, dentro de la política fiscal y todos los objetivos que ésta se plantea, es una estructuración para generar impacto de manera económico en aquellos aspectos en los que el Estado debe mejorar. En el caso de la reducción de pobreza y apoyo a la actividad económica, tenemos que son objetivos complementarios. La reducción de pobreza eleva el potencial de crecimiento de la economía. Esto a través de mayor demanda y una fuerza laboral más calificada. También tenemos una gran relación dentro de la deuda y el PIB. Cuando generamos lo suficientemente los ingresos y el país como tal incrementa como tal en la eficiencia del gasto, asimismo se puede disminuir la deuda que tiene históricamente como tal el Estado colombiano y se puede como tal controlar los niveles de pobreza y desigualdad que han sido siempre altos y persistentes como tal en el Estado. También dentro de los avances que ha tenido el país en cobertura de salud y educación, esto todo se genera a través del financiamiento que tiene a través de varios ministerios. A continuación tenemos el Sistema de Gestión Financiera Pública de Colombia. Este se genera a través de tres ejes centrales que son los sistemas de apoyo, sistemas centrales y el ecosistema de herramientas tecnológicas. Y tenemos también una gestión de entidades ejecutoras. ¿Qué pasa con todo esto? Que esto todo se centra en la programación, en la redistribución como tal de los recursos para una programación fiscal de presupuesto, la tesorería y como tal la inversión de los mismos, la contabilidad y control de los recursos dentro de los ministerios y cómo se ejecutan los mismos, y las estadísticas las cuales nos muestran si efectivamente la ejecución de los recursos están conforme a lo programado y se están ejecutando de la mejor manera y en pro como tal a los programas sociales, económicos y políticos que tiene como tal el Estado. Tenemos como tal el sistema de apoyo. Estos se encargan de la inversión pública, de generar los ingresos públicos y ver cómo se pueden generar y redistribuir los bienes fiscales, la gestión financiera y el control externo. Dentro de los ecosistemas y herramientas tecnológicas tenemos el análisis de inteligencia, la consolidación y control y
el rastreo de la generación transaccional que se genera en la distribución de los recursos. Y en las entidades ejecutoras tenemos que efectivamente la gestión administrativa, financiera y de control interno son necesarias en cada una de las ramificaciones que tiene el Estado como tal para ejecutar el presupuesto. Bueno, uno de los aspectos muy importantes dentro de la política tributaria es mejorar la dignidad humana. ¿Pero qué es la dignidad humana? Es un valor distintivo de la especie humana, de donde dimanan otros valores y derechos fundamentales, tanto para el individuo como para la colectividad. En tal virtud, todo ser humano debe ser respetado y protegido en su dignidad y no debe ser atentada contra ella, ya que la dignidad solo se trata de ser digno, voluntad, sino también se trata de ser inmerso al contexto social. El respeto por la dignidad humana se convierte en una obligación que la sociedad debe cumplir, y que el Estado, expresión de sociedad organizada, también debe cumplir. Siguiente, Vivi, por favor. En un sistema tributario progresivo, equitativo, eficiente y suficiente, la política fiscal está al servicio de los objetivos económicos y sociales, en lo que en primer bienestar general, como parte de esta política, la tributación es un mecanismo para garantizar la viabilidad del gasto público, la distribución equitativa de los ingresos y la asignación eficiente de los recursos de la economía, incluida la mitigación de externalidades económicas. Perdón. Estos deben estar en sintonía de la estabilidad económica y el adecuado desempeño de la actividad productiva. En materia tributaria, la equidad debe ser vertical y horizontal. La equidad en la primera garantiza que aquellos con mayores ingresos y riqueza contribuyan más al recaudo tributario como proporción de sus ingresos. En la segunda, que las personas con la misma capacidad de pago paguen contribuciones similares, y la equidad tributaria a los tributos también pueden generar ganancias de eficiencia mitigando externalidades negativas. En el caso de los impuestos, la equidad tributaria es justicia, los tributos también pueden generar ganancias y eficiencia. Actividades económicas que deterioran el medio ambiente y a productos que afectan la salud pública. Ejemplo, a nivel internacional se han usado impuestos para desincentivar el consumo de productos perjudiciales para la salud, como el tabaco, las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Dentro de la nueva reforma que estamos viendo actualmente, pues nos damos cuenta que hay impuesto con este objeto social. Siguiente, por favor. Tributación para la justicia social en un contexto de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria. La progresividad, equidad y eficiencia y suficiencia de la política tributaria adquieren una mayor importancia en un contexto de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria, como el que enfrenta hoy en día nuestro país. El sistema tributario colombiano deberá abordar estos temas problemáticos con suma contundencia. ¿Sí? Por favor, la siguiente gráfica. En el 2021, como nos damos cuenta en la gráfica, en la primera gráfica, en el 2021, la pobreza monetaria extrema, que en el porcentaje de la población no cuenta con ingresos suficientes para acceder a un mínimo de alimentación que les permita llevar una vida saludable. Colombia como tal, se ubicó en ese año en el 12,2. Nos damos cuenta en el gráfico 1 que equivale a 6,1 millones de personas, 2,8 millones menos que los registrados en el 2020. Sin embargo, durante la pandemia, pero 1,4 millones superiores al registrado en el 2019. Entonces, comparado entre años normales, pues nos damos cuenta de un aumento siempre considerable. Asimismo, la CEPAL en el 2021, la pobreza extrema en Colombia, como nos damos cuenta, hay países latinoamericanos en los cuales fue inferior, como Ecuador al 10,5,
Costa Rica al 6,3, Chile al 4,3, Perú 4,1 y Paraguay al 3,9. Nos devolvemos, vi un momentico. De la política tributaria juega un rol importante en el que combate la pobreza y la desigualdad. Colombia tiene una deuda social histórica. Con su población vulnerable, una de cada 8 personas en el país no cuenta con los ingresos suficientes para adquirir una canasta de alimentos que garantice un mínimo de calidad alimenticia, un porcentaje que aumenta a 1 de cada 3 departamentos, como lo es La Guajira, como es Chocó. En el 2021, 2 de cada 5 personas contaron con ingresos insuficientes para acceder a una canasta de bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Y 1 de cada 6 personas se encontró en la pobreza multidimensional, es decir, estaba privada de una parte importante de los factores necesarios para alcanzar un proyecto de vida digna. Finalmente, la desigualdad es persistente ante la alta, es una de las mayores a nivel mundial, lamentablemente. Siguiente diapositiva. Bueno, no sé, qué pena, me devuelves la anterior, disculpa. Una mejor protección social que puede ayudar a los pobres y administrar mejor riesgos es fortalecer sus medios de vida y mejorar la educación, la salud de sus hijos. Por lo tanto, no solo ayudará a acelerar la erradicación de la pobreza y el hambre, sino también a reducir disparades de oportunidades de vida. Proyectos que pueden estar implementando es promover el uso y gestión sostenible de los recursos naturales, crear fuentes de empleo dignas, reducir desigualdades de género y fortalecer el papel de las instituciones. Por favor, regálame la última diapositiva. La estabilidad fiscal como pilar de la política económica. ¿Qué quiere decir? La atención de las demandas de gastos sociales mencionadas en el capítulo 1 requieren estabilidad de finanzas públicas. De hecho, la sostenibilidad fiscal y más correctamente la deuda pública es una condición teniendo en cuenta como parte del contexto de la reforma tributaria para la desigualdad y la justicia social. Países con niveles excesivos de la deuda pública pueden enfrentar riesgos elevados que dificulten el acceso a mercados financieros y cubrir el déficit de ingresos. Esto determina por el espacio del gasto social y productivo en la coyuntura correspondiente. En la gráfica nos damos cuenta desde 1999 hasta el 2021 cómo ha venido aumentando el, el balance fiscal con respecto al gasto, con referencia permítame el gasto, a referencia a Colombia como tal. Colombia cuenta con una regla fiscal que constituye una institución importante para la credibilidad y de la política fiscal. Su cumplimiento demanda actualmente un ajuste estructural de balance fiscal del 2,3 del PIB. En el próximo cuatrenio consiste en que la deuda a niveles prudentes, suficientes, alejados del límite, puede lograr el propósito de un contexto de altas demandas de la sociedad que sin duda deben ser atendidas necesariamente, de nuevas fuentes de recursos permanentes y una nueva forma una nueva reforma tributaria. Caro, no te estás. Hola, buenas noches. Los ingresos tributarios en Colombia son bajos en comparación a otros países de Latinoamérica y miembros de la OCDE, mientras que en el 2019 el recaudo tributario del Gobierno General de Latinoamérica y la OCDE fue el 27,3% y el 33,8% del Producto Interno Bruto. En Colombia este era el 19,7%. Este comportamiento se explica en parte con la complejidad del sistema tributario actual que tenemos en nuestro país, lo cual dificulta el pago de las obligaciones tributarias y realmente favorece la elusión de estos y la evasión fiscal. Además, el recaudo tributario derivado de impuesto de rentas de personas naturales es notablemente bajo,
lo que limita la progresividad de nuestro sistema. Como se muestra en el gráfico 2, el recaudo tributario del país es del 13%, inferior al promedio de América Latina, que está en 14,7%, y el Caribe, que está en el 16,8%. En el 2020, los ingresos provenientes del el impuesto de persona natural en el país ascendieron al 1,3% del Producto Interno Bruto. 6,2% más menos en el promedio, que es del 8% del Producto Interno Bruto. Es inferior al recaudo de otros países de Latinoamérica. Este resultado se explica por las excesivas deducciones de rentas exentas que hoy en día tenemos, las cuales deterioran esta base gravable, lo cual aplica a este impuesto. El tratamiento diferencial que presentan los ingresos por ganancias ocasionales o dividendos, esto también hace que esa tarifa sea inferior. Bajo el recaudo del impuesto, conlleva una estructura tributaria del país que soporte principalmente, que se soporte realmente sobre las empresas e impuestos indirectos, lo que afecta la progresividad del sistema. En el 2018, esa participación de impuesto de personas jurídicas en Colombia era del 2,5 veces el promedio de la OCDE, al mismo tiempo que para el IVA. Las ganancias ocasionales presentan tarifas inferiores a la tarifa marginal máxima de cédula general, lo que afecta el principio de equidad, que era lo que los compañeros nos estaban mencionando hace un momento. Mientras que la cédula general tiene una tabla de tarifas marginales máxima del 39%, las ganancias ocasionales están grabadas bajo tarifas del 10 y el 20% dependiendo de la naturaleza. Este tratamiento diferencial implica que dos personas con el mismo nivel de ingreso pueden contribuir montos muy diferentes por percibir estos tipos de ingresos distintos, lo que afecta la equidad horizontal del impuesto de renta. Las rentas exentas y deducciones de la cédula general, la existencia de diferentes tipos de beneficios tributarios erosionan el recaudo del impuesto de renta de personas naturales, así como el incremento de la ilusión de impuestos dada la mayor complejidad del sistema tributario. La imposibilidad de esto es que el Estado cuente con esos ingresos para financiar los gastos focalizados que constituyen un importe de costo de oportunidad, que conceptualmente afecta el bienestar. Las rentas exentas y deducciones a las cuales pueden acceder los contribuyentes, pues se pueden clasificar en estándar y no estándar. Las deducciones estándar son aquellas que están en disposición de todas las personas naturales contribuyentes, mientras que las deducciones no estándar son aquellas que dependen de acciones por parte de personas naturales para generar una deducción adicional. Entre estos están los aportes obligatorios de salud, la pensión, exención en renta de trabajo del 25%, deducción de la manutención de personas dependientes, que el tope es del 40%, la deducción total, exceptuando algunos regímenes especiales como las prestaciones sociales de miembros de las fuerzas militares, la Policía Nacional, gastos de representación de rectores y profesores de universidades públicas, salarios magistrados, fiscales, procuradores judiciales y jueces de la República. Dentro de las deducciones no estándar se encuentran los aportes de seguros de salud privados, aportes de ahorro, aportes privados a pensión, deducción de intereses hipotecarios en la adquisición de viviendas, costos o donaciones de las mismas. Excepción de costos de educación de dependientes, excepción por donaciones de organizaciones sin ánimo de lucro, exención sobre intereses reales pagados por hipoteca. También tenemos rentas exentas de pensiones, rentas no grabadas y exentas por ganancias ocasionales, que era lo que les mencionaba hace un momento. Vivi, ¿pasas la siguiente diapositiva? Entonces, en Colombia, la proporción del Producto Interno Bruto son relativamente bajos en comparación con los otros países. En parte de los reducidos ingresos tributarios de renta provenientes de personas naturales, la inclinación de esta carga tributaria, como les mencionaba, es sobre las empresas.
Esto surge de una manera para compensar la fase tributaria de altas tarifas de aquellas operaciones privadas que dificulta el tema de evadir el pago de impuestos. Si se compara el ingreso representado por el impuesto de renta de personas jurídicas como porcentaje de los ingresos tributarios totales, en Colombia se encuentra por encima del promedio latinoamericano, lo cual implica que no sería recomendable incrementar la carga tributaria general de personas jurídicas. Un factor relevante para promover la eficiencia en el trato tributario igualitario entre diversas actividades productivas, se facilita que los factores de producción fluyan hacia los sectores donde se maximiza la rentabilidad. En Colombia, la carga tributaria de las compañías no distribuye equitativamente entre los sectores económicos. Esto ha sido señalado por la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios. Según lo que les indico, digamos que se evidencia en la creación de regímenes tributarios especiales para distintos tipos de zonas francas, las zonas que son de economías especiales, las industrias creativas, los hoteles, algunas actividades agrícolas están allí, la construcción, algunos servicios culturales y otras que gozan de algunas tarifas reducidas de impuesto de renta. Actualmente se identifican 146 beneficios para personas jurídicas en Colombia, de los cuales el 18% corresponde a beneficios asimétricos, sectoriales o regionales. En Colombia se ha hecho uso excesivo del sistema del gasto tributario, que perpetúa en una disminución del recaudo de ingresos tributarios e incrementa realmente la desigualdad, desigualdades horizontales y verticales, a la vez que complejiza el sistema tributario del país. Uno de los factores más importantes a considerar al interior de los beneficios tributarios es el del descuento del 50% del impuesto de industria y comercio, ICA, al que pueden acceder todas las empresas. Actualmente contamos con diferentes beneficios, como son las zonas francas, que son aquellas que están en un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, las cuales vienen con ciertos beneficios, apropiándose del tema o motivando, más bien incentivando el tema de la exportación, que hoy en día no se realiza mucho porque digamos que en 3 de cada 4 compañías que utilizan este tratamiento especial son nacionales, sin vocación de exportar, es decir, no tienen esta iniciativa de exportar. La sobretasa del sector financiero es aplicable a entidades financieras sobre la tarifa del impuesto de renta vigente. Esta sobretasa cuenta con una vigencia hasta el año 2025, la cual está establecida por la Ley 2155 del 2021. Y su aplicación busca equilibrar la balanza entre las compañías con mayores y menores tarifas efectivas de tributación. También tenemos el tema de deducibilidad de regalías, el impuesto de exportación de petróleo y carbón, que es una medida que permite la redistribución de ganancias que percibe el sector minero energético en épocas de precios altos hacia las familias colombianas más vulnerables a través del mayor gasto social. Los impuestos que nos mencionaba hace un momento Fernando, ambientales y saludables, que hacen parte del impuesto al tabaco, al carbón, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Y también tenemos el día sin IVA, que este es uno de los impuestos, digamos que es una iniciativa que está actualmente vigente. Los días sin IVA corresponden a una exención fiscal a través del cual durante 3 días del año se elimina temporalmente el pago del impuesto sobre las ventas, que es el IVA por parte de los consumidores. Listo. Bueno, buenas noches. Para conocer el tema de la reforma tributaria, tendríamos que ahondar el proceso de cómo se va a hacer o cuál va a ser el propósito de la misma, lo cual es adoptar la reforma tributaria. Lo que se hace es porque debe contribuir a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo vertical que está manejando el país, implementando medidas dirigidas a digamos que se va a hacer de manera
que se van a tener 4 grupos básicos en cuenta, ¿no? Primero, fortalecer la tributación, debido a que el esquema que se está manejando actualmente favorece de manera importante a la población con mayores ingresos dentro del país, ¿sí? Esto generando un deterioro en la equidad. Como segunda opción sería robustecer los ingresos del Estado, ¿sí? La tercera es reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la alusión de todos los impuestos. ¿Mm? Y el mejoramiento de la salud pública. ¿Esto para qué? Para que la reforma nos permita apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad. ¿Mm? Y la justicia social. Garantizando, pues claramente consolidando todo el ajuste fiscal que quiere hacer esta nueva reforma. Dentro de toda la validación que se hace dentro de la reforma, la pobreza es una de las primeras problemáticas que se están manejando dentro del país. ¿Esto a qué se traduce? A hambre y falta de acceso a bienes y servicios de primera necesidad que hay dentro del país. En la última década, en promedio, 1 de cada 10 personas que estaban dentro del país, no puede acceder al mínimo de alimento adecuado. Adicional, problema que se agravó con el tema de la pandemia que tuvimos o por la que pasó el país, donde el aumento de los alimentos pues llegaron a ser hasta el doble, que eso realmente afectó al país y afectó más a digamos que a la población más vulnerable que había dentro del país. ¿Mm? De esta manera, la alta y la persistente desigualdad que hay dentro del país supera, digamos que todo nivel que hay dentro del país e impide el crecimiento económico del país, que se traduce realmente en el desarrollo y mejoras significativas y mejoras digamos, de vida en la población. El sistema tributario del país en este momento está operando de manera en contra del principio de la equidad vertical, ¿sí? Considerando que está beneficiando a contribuyentes de mayor acceso, de mayores ingresos dentro del país, ¿sí? Las personas que tienen más ingresos están siendo más beneficiadas, cuando debería ser al contrario. ¿Mm? Por eso, actualmente, digamos que dentro de la reforma, él busca que se empiece a captar un poco más de ingresos tributarios, porque no está captando los ingresos suficientes para cubrir el gasto social que hace la demanda de la población que tiene vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos tributarios de Colombia son menores en el promedio de América Latina, a diferencia de otros países que están actualmente dentro de la medición, y que la composición del recaudo tributario en Colombia pues está demasiado desorganizado. De esta manera, en Colombia recae principalmente en el IVA y el impuesto tributario a personas jurídicas. De esta manera, la reforma tributaria, o cuál es la idea principal de la reforma fiscal, sería constituir 3 principales pilares, ¿sí? O principios constitucionales, le podríamos decir también. De esta manera, tendrían progresividad, equidad y eficiencia, ¿sí? El propósito sería contribuir a reducir la deuda social histórica que tiene Colombia con todos los habitantes, esto con el aumento de los ingresos tributarios, esto para erradicar el hambre, reducir la pobreza y desmontar
tratamientos tributarios preferenciales que está beneficiando actualmente a las personas más pudientes. Las medidas contenidas en la reforma tributaria sería reducir los beneficios tributarios para los segmentos de mayores ingresos y redistribuir a favor a los más vulnerables. Contribuir a la suficiencia de fuentes para gastos sociales a través de una asignación más eficiente de todos los recursos, priorizando los pilares de educación, salud y protección del medio ambiente. Esto ampliando la fuente de ingresos de recursos mientras se magnifican todas externalidades como o se mitigan o se evitan estas externalidades externas o del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo mitigamos, digamos, el tema o alguno de estas problemáticas? Como, digamos, lo que nos sucedió con el tema de la pandemia, que no lo pudimos haber evitado, pero pues dentro de la reforma está cómo evitar el tema de las enfermedades más graves que se están viviendo dentro del país, pues podemos evitar, mitigamos, ¿sí? Los segmentos de mayores ingresos y redistribución de ventas y familias más vulnerables en Colombia se hará manejando una única tabla marginal de todos los tipos de ingresos en Colombia. Esto en aras a contribuir a la simplicidad y la equidad, sumando todas las rentas líquidas gravables y se maneja una única tabla, como lo acabo de indicar. Los beneficios tributarios van a seguir operando y se van a limitar de ahora en adelante. No se modifica ningún umbral de ingreso, o sea, siempre se ha manejado. Que es limitar las rentas exentas. Las personas que ganan más de 10 millones de pesos o menos no van a pagar más. Y el otro 2.4 lo van a pagar personas que tengan mayores ingresos o mayores de 10 millones de pesos, ¿sí? También dentro de todo el tema de la reforma está el tema del aumento de todas la tarifa de todos los dividendos y tarifas de las personas con ingreso de mayor ingreso dentro del país, gravando los valores del valor del patrimonio. Perdón. ¿Cuál es la tarifa? Pues cambiaría al 10%. ¿Esto para qué? Para donaciones y herencias y manejo de activos. Rifas y loterías manejaría un 20%. ¿Sí? Esta reforma contribuye a la suficiencia de ingresos y recursos de manera eficiente, como eliminar algunos beneficios tributarios como procesos asimétricos y regionales, con el fin de bajar considerablemente la inequidad. De esta manera, pues ya dejo a mi compañera Vivi. Bien, digamos que a partir de ya todo lo que explicaron mis compañeros en cuanto al impacto de la manera fiscal, tanto en personas naturales, personas jurídicas, el recurso del uso del subsuelo, impuestos saludables y ambientales, tenemos que esta reforma como tal fiscal está enfocada a impactar de gran manera a la adquisición de recursos para impactar como tal en los objetivos que tiene como tal el gobierno que está vigente, dentro de los cuales a nivel macroeconómico tenemos los programas sociales en los que está enfocado y a nivel como tal de generar un mayor incremento del consumo, esto a través de el impacto que se va a generar a los sectores económicos de medianos y minoritarios ingresos y las poblaciones como tal vulnerables. Esto con el fin de generar un mayor impacto en la economía del país y asimismo generar un impacto en la deuda que tiene como tal socialmente Colombia y a la vez a través de la requisición de nuevos ingresos y el impacto que tiene impuesto de Colombia, generar un mayor bienestar, un mucho más equitativo, como tal generando los objetivos de la reforma tributaria propuesta por el actual gobierno, logrando un sistema progresivo y que permita las disminuciones de pobreza y de desigualdad. Entonces, digamos que con esto englobamos un poco acerca de las propuestas que tiene como tal
de política fiscal del gobierno vigente a nivel de bienestar, a niveles macroeconómicos dentro como tal de lo que es la inversión pública, los programas sociales y pobreza, y a un nivel fiscal en donde se enfoca como tal esta política, en donde se impacta tributariamente en todos los sectores que mis compañeros como tal detallaron. Y por último, tenemos como tal las conclusiones a las que llegamos como tal con el estudio de la política fiscal. Entonces, la política fiscal como tal planteada por el gobierno vigente está orientada a abordar los problemas del sistema tributario colombiano, promoviendo un sistema tributario con mayor equidad horizontal, con el fin de generar recursos para saldar una parte de la deuda de la social histórica. El propósito de esta reforma tributaria es el promover un sistema tributario más justo que permita generar recursos para atender la deuda social histórica que el Estado tiene con la población colombiana. El gobierno debe equilibrar sus propuestas en un desarrollo de equidad donde debe buscar cerrar las brechas de desigualdad a nivel general. Es un trabajo muy grande teniendo en cuenta que llevamos años con esta problemática. Las buenas ideas acompañadas de una intención real y un presupuesto determinado conllevarán a generar los cambios significativos. Y por último tenemos como tal las bases de información de donde como tal obtuvimos cada una de las bases de las cuales les expusimos el tema. Muchas gracias. Gracias.